a grabar. El tema a desarrollar en el día de hoy es vectores en el plano, producto escalar y proyecciones. Todo en el plano. Yo les quiero contar algo. Cuando nos vayamos a hacer las cosas en el espacio, lo único que se agrega es una componente más, que es la componente espacial, y hay un montón de cosas que es exactamente igual a vectores en el plano. Por eso es muy importante que manejen vectores en el plano. Y una vez que ustedes tienen bien claro las cosas en el plano, se le agrega una componente más y lo único que cambia es que aparece un nuevo producto, que es el producto vectorial entre vectores, aparece el triple producto escalar y aparece el concepto de ángulo y coseno director, que es la diferencia que hay entre plano y espacio, que es al agregar una dimensión más empiezan a tener otras propiedades. Hoy tenemos que terminar esto. Entonces, la definición de producto escalar. Si el vector U lo definimos como A1B1 y el vector B es A2B2, dos vectores del plano de R2, el producto escalar entre U y B se define como es vector U puntito vector B, porque después hay otro vector que tiene una cruz y se llama vector producto cruz, pero eso es en el espacio. Fíjense cómo se arma A1 más por A2, primer componente de U por primer componente de B, más segunda componente de U por segunda componente de B. Si yo tengo estos datos, el producto escalar se llama producto escalar porque es el producto de dos vectores que da por resultado un escalar, un número. Entonces, si el vector es U es menos 3, 2 y B es 1, menos 1, hacer el producto escalar significa hacer menos 3, que es la primer componente de U, por 1, que es la primer componente de B, más 2, que es la segunda componente de U, por menos 1, que es la segunda componente de B. Hacemos las cuentas y dio menos 5. Y si en vez de hacer U por B, hacemos B por B, nos va a dar la magnitud de B al cuadrado, y si hacemos U producto escalar U, nos va a dar la magnitud de U al cuadrado. Como yo no puedo dar la clase y mirar el chat, aquel que tenga una duda, habilita el micrófono y me la hace, por favor. Muy bien. Ángulo entre dos vectores. Sean U y B dos vectores distintos de 0. Distintos del vector 0, cuyas componentes son 0, 0. El ángulo φ entre U y B está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre las representaciones de U y de B que tienen el origen como punto inicial. Eso que dice ahí es esto. Yo puedo medir el ángulo entre U y B, es este chiquitito, que es el que nosotros tomamos como ángulo, pero también hay un ángulo que es grande, que es el de afuera. Para nosotros es el interno, el más pequeño de los dos ángulos que pueden formar U y B. Entonces, fíjense que cuando el ángulo es mayor a 90 grados, acá tenemos un ángulo obtuso, se podría armar este φ o este que está acá. Y siempre medido en sentido positivo, que significa que me paro en el lado final y me muevo en sentido contrario a las agujas del reloj. Y aquí tenemos otro, el ángulo entre U y B, es siempre el más pequeño que forman los vectores, y tenemos como referencia el origen de coordenadas, que es el origen de ambos vectores. Entonces, si yo quiero encontrar, o sea, ¿qué significa multiplicar un número por un vector? Dice, si yo busco U es igual a alfa, un número, por B. Esto nos va a dar U es paralelo a B para algún escalar alfa. Entonces, si A es positivo, o sea, si phi es igual a 0, si A es positivo, entonces cuando el ángulo que forman es 0 y A es positivo, cuando yo miro el ángulo entre dos vectores, tengo uno arriba del otro y las flechitas coinciden. Esto quiere decir que tanto U como B tienen la misma dirección. El ángulo entre ellos es 0, son paralelos de igual dirección. Esa es la otra manera de mirarlo. Y puede ocurrir
que formen un ángulo de 180 grados, y eso es que el número por el cual que estoy multiplicando es negativo, y la situación es esta. B apunta para un lado, U para el otro, y el ángulo que forman es 180 grados. Entonces, yo puedo tener dos clases de vectores paralelos. Dos vectores son paralelos y el ángulo que ellos forman, entre ellos se forman, es 0, y son paralelos de igual dirección. Es el caso que tenemos acá arriba. O puede ocurrir que sean de dirección opuesta, perdón, y estaríamos en esta situación. Entonces, si yo quiero medir el ángulo entre los vectores, que no es ni 0 ni 180, y después vamos a ver un caso particular cuando es 90 grados, ¿cómo calculamos ese ángulo cuando es cualquiera entre esas dos amplitudes? A través de esta fórmula. Es el coseno del ángulo entre los vectores se calcula haciendo producto escalar entre U y B dividido la magnitud de U por la magnitud de B. Y de acá, si yo paso multiplicando este denominador, porque aparte están acá porque U y B son dos vectores no nulos, lo pasamos multiplicando y despejamos U producto escalar B, tenemos otra definición del producto escalar. Acabamos de ver que van a usar las distintas definiciones del producto escalar dependiendo de los datos. A veces nos dan como dato el ángulo y las magnitudes, y a veces nos dan como datos los vectores por sus componentes. Entonces puede ocurrir que nos den que el vector U es A1, B1, y el vector B es A2, perdón, B1, B2. Entonces, fíjense, el producto escalar lo acabamos de definir como A1 por B1 más A2 por B2. Entonces, el producto escalar lo podemos calcular de esta forma, dependiendo de los datos, o de esta. Eso es muy importante porque muchas veces en los problemas se da un vector de una manera y otro vector de otra forma. Entonces, por ahí es importante saber las distintas representaciones del mismo producto. Muy bien. ¿Cómo hacemos para calcular el ángulo entre estos dos vectores? ¿Qué les parece si los dibujamos primero? Si yo lo dibujo, tengo todas componentes positivas, perfecto. ¿Cómo hacíamos para dibujar los vectores? Acá tengo el vector U, 2i más 3j, quiere decir que tiene una componente en el eje X, que es 2i, y le sumamos 3j, quiere decir que tenemos 1, 2 y 3. Esto es 3j. Profe, ¿Sí? ¿ese es el mismo que está en el libro? No tengo idea, puede ocurrir. Porque acá lo que estoy viendo es el mismo, pero el 7 está negativo. Ah, no importa, lo cambiamos. ¿Tenés otro ejemplo? Ah, bueno, no, está bien, pues yo estaba mirando justo acá. Gracias, profe, igual. No, no hay drama. Puede ser que sea el mismo, puede ser que sea otro, o sea que no hay problema ahí. Ah, dale, profe, gracias. Les viene re bien para tener otros ejemplos. Entonces, si yo dibujo este vector, el punto origen es el origen de coordenadas. Estoy sumando por regla del triángulo. Entonces, origen, origen de coordenada, punto final, el otro vector. Ese es U. Si yo ahora quiero dibujar B, ¿cómo lo dibujamos? Tiene 7 para I, entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tiene, este es 7 por I, y esto es J. Entonces, si usamos otro J color, lo mide en cuestión del eje Y, ¿no? así es, porque J es la dirección del eje Y.
Lo podría J hacer, era 0,1, ¿no? exacto. Ajá. Entonces vos Gracias, estás Ceci. pensando en este vector como 7 que multiplica el 1, 0, más 1 por el 0, 1. Esto es B. Pensándolo en términos de quién, de los vectores unitarios, de las direcciones. Entonces, ¿Cómo, profe? ¿Podría explicarlo de vuelta que me ¿cómo perdí? no? Existen dos vectores que representan las direcciones de los ejes. La dirección del eje X es horizontal, ¿no es cierto? Su vector, versor, el versor o vector dirección unitario, es el vector Y, que tiene por componentes 1 para X, 0 para Y. Cuando yo miro la dirección del eje X, del eje Y, perdón, su vector unitario es J. ¿Y esto qué componentes tiene? 0 para X, 1 para Y. Entonces, cuando uno los dibuja, si dibujo Y, fíjate, tiene 1 en la escala que corresponda. Este es Y. Está indicando cuál es la dirección del eje X positivo. Y cuando dibujamos el vector Y, el eje Y, el versor de Y, lo que decís es, tiene 0 para X y tiene 1 para Y, entonces es esto. Este es el vector unitario J. Todos los vectores del plano se pueden escribir como una combinación lineal de estos vectores. Entonces, si vos haces esta cuenta, decís 7 por el vector unitario del I y 1 por el vector unitario del J, cuando vos haces esto, en definitiva lo que te dice para sumar estos vectores es 7 por 1 te da el 7, 0 más el 0, 1. Y si sumamos vectores, en definitiva te va a dar el vector 7, 1. Que si vos lo mirás acá, este tiene 7 para X, 1 para Y, y si lo hacías por la regla del paralelogramo, decías punto origen, origen de coordenada, punto final, el extremo donde se cortaban las paralelas. O lo pensás como 7 por Y más 1 por J, que es lo que yo dibujé. Marqué el 0, tomé 7 unidades en horizontal con flechita, porque el 7 es positivo, y de ahí me moví una unidad para arriba, porque el J acá es positivo. Y el vector B es este. O sea que siempre que aparezca la letra sola es porque es uno, digamos. Así es. Y si ahora yo quiero calcular el ángulo entre estos dos vectores, yo voy a buscar el borrador. Voy a borrar esto para que no nos moleste. Y dijimos, ¿cuál era la definición de ángulo? El menor ángulo que forman los dos vectores. Entonces, si cambiamos el color, acá, ¿cuál es el ángulo que nosotros queremos? Y el ángulo que nosotros queremos tiene lado origen, Interior. exactamente, este es el ángulo. Este es el que yo llamé phi. Ay, qué lindo que queda con resaltador. Entonces, ¿cómo se calcula ese ángulo? Eso es lo que estamos viendo. Y hacer el ángulo interior, yo ya sé que es un ángulo que está entre 0 y 90 grados. Entonces, aplico la fórmula. La fórmula decía que el coseno del ángulo entre U y B, que yo llamé phi, salía de hacer esta cuenta. El producto escalar entre U y B dividido la magnitud de U por la magnitud de B. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo se calcula el producto escalar entre U y B? Y me voy a la teoría y decía que el producto escalar entre U y B era A1, B1 más A2, B2. ¿Cómo era la magnitud del vector U? Era la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, A1 al cuadrado,
más A2 cuadrado. ¿Cómo era la magnitud de B? Teoría. Esto es raíz cuadrada de... A2 cuadrado y B2 cuadrado. Perfecto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es tener presente cómo se calcula cada cosa y os das cuenta. Así que acá tengo que hacer 2 por 7 más 3 por 1. Acá tengo que hacer la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y acá tengo que hacer la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 por 7 es 14, más 3 es 17. Y aquí que tengo 4 más 9, esto me da raíz cuadrada de 13. Y acá tengo 49 más 1, me da raíz cuadrada de 50. Entonces, el coseno de phi, ya lo tengo armadito, es 17 dividido raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 50. ¿Cuánto da? $0,667. Muy bien. Entonces ahora empezamos a pensar. El número, el coseno de un ángulo, ustedes tienen, estos son los tips para ver si metieron mal los dedos en la calculadora. El coseno de un ángulo siempre, siempre, siempre es un ángulo que está entre menos, es un valor, no un ángulo, entre -1 y 1. Si el ángulo que forman los vectores es agudo, entonces si phi es un ángulo que está, perdón, phi, es un ángulo que está entre 0 y 90 grados, el coseno del ángulo tiene que ser positivo. Si el ángulo que forman los vectores está entre 90 y 180 grados, el coseno de phi es negativo. Entonces, y aparte, no solamente eso, aparte de todo eso, lo que tenemos que prever es que el resultado de esta cuenta es un número menor que 1. En valor absoluto está entre -1 y 1. Si acá le llega a dar 1,667, se equivocaron. Hay algo que está mal. ¿Van teniendo en cuenta esto? Nos dio un número positivo. Nosotros vemos acá que por el dibujito, seguro que es un ángulo agudo. Entonces ahora lo que hay que recordar era cómo obtener con la calculadora, borré todo. Bueno, no importa, 1000 disculpas. ¿No tiene una opción para volver para atrás? No sé, a ver, Capaz control que Z. con Z. No, porque es un comando de puntero. Bueno, después lo ven en la grabación. Pero queda como está grabada, queda en la clase, así que si Sí, alguno sí, tenemos por duda, eso no hay podemos. drama. Entonces, Yo le saqué igual. Yo saqué ahora la cuenta y me dio 1 el coseno al de... coseno. ¿Estás seguro? Nos había dado 17 sobre Capaz que hice raíz cualquier. cuadrada de 13, raíz cuadrada de 50. Tenés que hacer 17 dividido raíz de 13, si querés aplicar igual, y después ese número dividilo por raíz de 50. ¿Tenés las teclas directas? Ah, no lo hice así, lo hice mal. Si no, lo podés hacer de otra forma. Como esto es un producto de Dividir, claro. radicales, se puede hacer 17 dividido raíz cuadrada de 13 por 50. Haces 13 por 50, igual, le pones raíz cuadrada, igual, y después Así lo hice yo, profe. 17 dividido answer, y te tiene que dar 0, ya te digo. A ver qué me da a mí. 667. Perfecto. Eso me dio a mí. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cómo me doy cuenta de eso que usted dijo de que si era mayor o menor a 1 estaba bien? Ahora, primero, el coseno de un ángulo, si yo estoy pensando en el coseno, se define así. Es siempre el cateto adyacente de hacer la relación en un punto sometido en una circunferencia entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Vos acá tenés una circunferencia que tiene radio 1, entonces el máximo valor del coseno es para el coseno de 0 grados, que es 1, y cuando el ángulo es 180, que es el que está de este otro lado,
el mínimo valor de coseno es para el coseno de 180 grados, que es -1. Entonces, el gran tema acá es que la función coseno de un ángulo es un número que se mueve entre -1 y 1. Entonces, con esto en mente, que es lo único que tenés que manejar ahora para este tema, es que si haces esta cuenta, el número que te da acá no puede ser ni -2, ni -3, ni 4 o 5. Es un número entre -1 y 1. Si haces las cuentas y te dio algo mal, así, un número diferente de algo que está contenido entre -1 y 1, hiciste mal las cuentas y tenés que hacer de nuevo. Y a su vez, fíjense, si yo estoy pensando que un coseno en un círculo está representado por el eje X positivo, cuando el ángulo está en el primer cuadrante, el coseno de phi es positivo. Y los ángulos que están en el primer cuadrante varían entre 0 y 90. El coseno está representado por algo sobre el eje X negativo cuando el ángulo está en el segundo cuadrante. O sea que vos tenés un ángulo acá. Cuando el ángulo es del segundo cuadrante, el cateto adyacente se transforma en un valor negativo. Entonces, en el segundo cuadrante, phi está entre 90 y 180, y el coseno de ese ángulo es negativo. Eso es lo que hay que acordarse. Entonces, hicimos el dibujito y vimos que el ángulo era agudo, menor de 90 grados, dio positivo, excelente. Y ahora empiezan las consideraciones. En la calcu, ¿qué me tenía que aparecer? Modo D. Si tengo la calculadora en modo D, ¿qué hacíamos? Shift, cos de 0.667 igual. ¿Cuánto da? 48,16. 48. 16. Y si ahora a este numerito le apretamos la teclita esa que tiene así, ¿cuánto nos da? 48 grados. 48 grados 9 minutos, 50.6. ¿Cuántos minutos? 48 grados, 10 minutos. 10 Nueve. minutos 9 minutos. aprox. O 48 grados, 9 minutos, 50 y no sé cuántos segundos. ¿Cómo sacas eso, profe? Cuando vos tenés el resultado de hacer shift coseno de 0,667, matemáticamente lo que estás buscando es el ángulo cuyo coseno es 0,667. En realidad lo que vos le diste es la longitud, le diste esto. Y estás buscando qué ángulo tiene esta proyección. Entonces, haces shift coseno de 0,667 y te da 48,16 y el grados lo tiene el 48, y si apretás esta tecla, que la tienen todas las calcu, te pasa a grados, minutos y segundos. Si lo Yo escribís lo que no así, entendí es cómo sacar el 0,667. Porque es lo hice varias veces. uso de calculadora. Hace 17 dividido. Apretá la tecla raíz y pone 13 adentro de la raíz y apretá igual. 4,7 me da. Perfecto. Y a ese número apretá dividido de nuevo, Ujú. raíz cuadrada De de 50. 50 igual. Ajá, ahí me da. Perfecto. O sea que ojo con el uso de las calculadoras. A mí Y me ahí- da 0,666, no 667, no importa, es un aproximado. A ver, ya te digo, porque yo no lo hice. Mm. 17 Lo dividido hice Pero así ahí, mismo. raíz cuadrada de 13 ahí me dividido estaría haciendo raíz el cuadrada coseno. de 17. Y te da triple Ay, 6. Sí, claro, pero después del 6 está un 7, así que... chicos, Claro. si quieren, pueden decir, ay, ya no sé dónde tengo el cursor, cuando lo encuentren,
Con el Claro, a mí no mouse. me daba porque yo apretaba el coseno antes de hacer todas las cuentas y eso. Si Profe, tienen lío, usen 2 decimales y ya está. profe, yo dejé mi presente por las dudas porque está lloviendo Bueno. mucho. Me voy a cortar. Puede pasar cualquier cosa hoy, así que no hay ningún problema. Bien, Profe, ¿sí? entonces si haríamos el coseno de 0,66 nos tiene que dar entre -1 y 1. No, cuando haces el coseno del ángulo, te tiene que dar Ajá. entre -1 y 1. Ah. Esta es un número, el resultado. Fíjate acá. Acá lo tienen resueltos. Y aplicando la calculadora, acuérdense que les había dado 48,16, que pasado minutos y segundos les da esto. Y si lo quiero pasar a radianes, ¿qué era lo que hacían con la calculadora? Por pi dividido 180. Ajá. Como yo dejé el pi, le van a tener que hacer 48 grados, 10 minutos, 47,39 segundos. A esto lo dividen por 180 y esto va a ser número por pi rad. No multipliqué por pi, lo dejé escrito. ¿Ven? Que acá dejé el pi. Que son distintas maneras. Si ustedes multiplican por pi, acá en el resultado final no aparece. Bien, ahí te vimos cómo calcular el ángulo entre dos vectores. Y ya sabemos que si el ángulo da 0, o sea que el coseno de phi es 1, tenemos vectores paralelos de igual dirección. Si el coseno de phi da -1, son paralelos de dirección opuesta, lo que decía la transparencia anterior. Y si el coseno de phi da 0, quiere decir que los vectores forman un ángulo de 90 grados. Y al formar un ángulo de 90 grados, significa que los vectores son ortogonales. Correcto. Entonces, vectores paralelos. Te escucho. No, yo quería hacer una consulta en la anterior que estábamos hablando de los IJ. Si a mí me piden que yo halle un vector sea paralelo o ortogonal y me dice que sea unitario, ¿significa que lo tengo que expresar en términos de IJ? Cuando suponte que quiera calcular el unitario de este vector. ¿Qué significa un vector unitario? Que tiene magnitud 1. 1. Entonces, la fórmula para encontrar un vector unitario es tomar el vector y dividirlo por su magnitud. Entonces, si yo quiero calcular el unitario, te lo hago así, de U. Lo que tengo que hacer es 2i más 3j dividido la raíz cuadrada, y esto es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de 13. Entonces, el unitario de ese vector va a ser 2 sobre raíz de 13 por el vector i, más 3 sobre raíz de 13 por j, o lo pueden escribir como 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13. Eso sería el vector unitario. Esto es el Ese unitario vector. de U, es la dirección de U. Cuando calculamos el unitario, lo que estamos indicando es para dónde apunta U. Ah, ok, ahí, ya entendí. Sí, sí. ¿Ya? Sí, Perfecto. sí, sí. Gracias. No, por nada, señor. Muy bien. ¿Cuándo dos vectores son paralelos? Si el ángulo que ellos forman es 0 o 180 grados. Y acá está la aclaración. Tienen la misma dirección cuando el ángulo es 0 y dirección opuesta cuando el ángulo es 180 grados. Acuérdense que es 0 radianes o pi radianes. Y acá está lo que estábamos diciendo recién. Dos vectores diferentes de 0 son ortogonales o perpendiculares, va a depender de en qué contexto están trabajando. El ángulo entre ellos es pi sobre 2 o 90. Entonces, aparece aquí
un teorema, y este es un teorema que es de ida y de vuelta. Dice, U y B, distintos de cero, ¿son ortogonales? Sí, solo si el producto escalar entre U y B es cero. Por favor, este teorema que está recuadrado acá abajo, grábenlo a fuego, porque se utiliza muchísimo. Hay alguien que tiene abierto un micrófono y se está acoplando. Ustedes se dan cuenta que este tema en particular, aparte de hacer práctica, tiene muchísima teoría. Y es fundamental aprenderse la teoría para poder aplicarla en los ejercicios de práctica. Otras definiciones más. El concepto de proyección. Dice, sean U y B dos vectores diferentes de cero. La proyección del vector U sobre el vector B es denotado o nombrado vector proyección. Fíjense la notación del vector U sobre el vector B. Y se calcula eso haciendo el vector proyección de U sobre B es el producto escalar entre U y B dividido la magnitud de B al cuadrado por B. Entonces, ¿cómo es esto gráficamente? Fíjense, en este dibujito que tenemos acá, tenemos el vector U, el vector B, y quiero calcular el vector proyección. Fíjense que lo que se hace es, tenemos el vector U, tengo el vector B, y lo que hago es, por el extremo de U, los pongo concurrentes por comodidad, por el extremo de U, trazo una perpendicular a B. Entonces, ¿qué me pasó? Esto es un ángulo recto, por eso tiene el cuadradito. Entonces, es notación, manera de... O sea, yo di muchos años de dibujo técnico. Entonces, me voy al color de tinta, vengo acá, y fíjense que mi objetivo, cuando yo encuentre el cursor, es vectorialmente, estoy buscando descomponer al vector U en este que se mueve en la dirección del vector B, y este que está acá, que es ortogonal a B. Entonces, lo que está escondido cuando uno calcula proyecciones es la descomposición del vector U en la suma de dos vectores. Este que está acá sobre B es el vector proyección del vector U sobre el vector B. Es un vector que tiene una característica, es paralelo al vector B. Y si el ángulo que forman U y B es menor de 90 grados, tiene la misma dirección. Entonces, mi objetivo es descomponer U en un vector que tenga la misma dirección, o sea paralelo a B, que se llama proyección de U sobre B, más una dirección que nosotros llamamos W, que tiene una propiedad, es perpendicular a B. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y son dos descomposiciones vectoriales. Fíjense que yo acá lo tengo, el dibujito está sacado del libro. Justamente este vector que está aquí abajo, este que está acá, que yo estoy escribiendo en lila, es el vector proyección. ¿Y cómo se calcula? Con esta fórmula. Y si yo tengo como datos U y B, pude calcular el vector proyección. Y mi objetivo ahora es calcular W. ¿Qué es lo que hago? De esta formulita digo W es igual a U menos la proyección de U arriba de B. Entonces, problemas de proyecciones, yo les puedo dar el vector U y B y les pido así nomás, calcule el vector proyección de U sobre B, o les puedo pedir que descompongan el vector U en dos direcciones, una paralela al vector B y otra perpendicular al vector B, que es justamente lo que estamos mirando. Y fíjense qué interesante, si el ángulo entre U y B es un ángulo menor a 90 grados, el vector proyección y B tienen la misma dirección. Ahora,
Si este para mí es B y este que está acá es U, ¿cuál era la estrategia? Los ponía concurrentes y por el extremo, por el extremo de U trazaba una perpendicular a B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y bueno, con algún dispositivo para dibujar, acá está, tengo que trazar una perpendicular y cuando la trazo, tengo que prolongar la dirección de B. Entonces, cuando el ángulo entre U y B es un ángulo que está entre 90 y 180 grados, estamos en el segundo cuadrante. Fíjense, este es el vector proyección y este es el vector ortogonal. Entonces, esto es proyección de U sobre B y este es lo que yo llamé W perpendicular. Entonces, cuando el ángulo está entre 0 y 90, la proyección y el vector B tienen la misma dirección. El ángulo que forman la proyección y B es 0. Y cuando el ángulo entre U y B es mayor de 90 grados, está entre 90 y 180, la dirección de la proyección apunta, en este caso, en sentido negativo, y el vector B va para el otro lado. Entonces son todas estas cosas que, ¿cómo se adquiere habilidad para manejarla? Entendiendo de qué se trata lo que están haciendo y no aprendiendo absolutamente nada de memoria. Entonces definimos la proyección y a su vez pudimos calcular otro vector que es el vector ortogonal al vector B. Fíjense qué es lo que estamos acá. Nos permite la proyección escribirlo como una suma de vectores. Uno que es paralelo al vector sobre el que estoy proyectando y otro que es ortogonal al vector sobre el que calculé la proyección. Tienen propiedades y estas son lo que yo acabo de contarles. Dice, B y la proyección de U y sobre B tienen la misma dirección si el producto escalar es positivo. El producto escalar es positivo cuando el ángulo es un ángulo agudo, el que forman U y B. Tienen dirección opuesta si el producto escalar es negativo. Y fíjense, el ángulo que forman U y B es entre 180 y 90 grados o entre pi sobre 2 y pi. Ahí la proyección sería, me lo sabe. Es este que está acá, El pedacito abajo. Ok. el pedacito de abajo. Siempre se construyen de la misma manera. Dibujas B, dibujas U y agarrás una escuadra y tirás desde aquí una perpendicular a la dirección de B. Nada más que para intersecarla tenés que prolongarlo. Cuando te pasa eso es porque tienen dirección contraria. Cuando te cae arriba del vector B sin problema, tienen la misma dirección. No sé si eso te ayuda. Sí, sí. Bien. Seguimos con Profe, la... ¿Sí? Gracias. ¿me podrías explicar esto de nuevo? Porque justo se me cortó la luz y recién me volvió. ¿Esta parte? Sí, sí, sí. Fíjate. Y acá está dado en términos del producto escalar. Espérate un cachitín, que yo voy a escribir la formulita. Cuando uno mira la proyección de U sobre B, que es vector, fíjense cómo es. Producto escalar entre U y B dividido el módulo sobre el que proyecto por un vector. Entonces, fíjense lo que estoy acá. ¿Qué signo tiene este número? Porque tenemos que acordarnos de lo que significaba calcular un número por un vector. Te daba otro vector que si este número era positivo era paralelo de igual dirección y si este número era negativo te daba paralelo y de dirección opuesta. Yo estoy juntando el 4.1 con el 4.2 dentro de proyecciones, o sea, estoy haciendo integración de los temas que vimos. En esta fórmula, esto es un vector.
Esto es el cálculo de una magnitud. Siempre es positiva, aparte que está al cuadrado. Entonces, este vector que tenés acá va a tener la misma dirección que B o la dirección opuesta si el producto escalar es positivo o negativo. Este número que está acá. Cuando vos tenés que el vector rosa y el vector negro forman un ángulo agudo, o sea que ese ángulo phi está entre 0 y pi sobre 2, cuando yo haga U producto escalar B, esto da positivo. Y si pasa esto, la proyección, esta que está acá, la proyección de U sobre B y B, tienen las flechitas que van para el mismo lado, tienen igual dirección. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, gracias. Y si te pasa que el ángulo, fíjate acá, es mayor de 90 grados, cuando vos hagas este producto escalar, esto es negativo. Y cuando pasa eso, que el producto escalar es negativo, la proyección de U sobre B va a apuntar hacia abajo y B apunta hacia arriba. Tienen direcciones opuestas. Eso fue lo que dijimos. Antes de pasarnos a la próxima. Esto es un poquito más de lo que yo había dicho, que cuando uno está haciendo proyección de U sobre B, puede pensar, a ver qué pasa acá con la próxima, puede pensar que justamente quiere escribir U como suma de dos vectores. Esto que dice acá es lo mismo que pensar que quiero escribir a U como proyección de U sobre B, más ese famoso vector W que es ortogonal. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy pensando que la proyección de U sobre B, acá acá tendría que estar la U, chicos, se fue abajo, como la componente. Cuando hablábamos de componente yo a U lo puedo escribir como XY o lo puedo escribir como un vector apoyado sobre el vector B, que es la proyección de U sobre B, más esta componente que yo llamé W. Siempre se puede hacer. Eso es lo que significa esto. Y después aparece el teorema que U y B son ortogonales, el producto escalar es 0, y eso me está diciendo que la proyección de U sobre B es igual a 0. Profe, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo de la B? Que hizo el dibujito en verde. Acá, básicamente, cuando vos haces proyecciones de un vector sobre otro, tu objetivo es descomponer el vector que vos tenés en uno paralelo a otro en la dirección que te interesa y su componente ortogonal. Yo no me quiero meter en líos, pero ¿dónde se usa esto? Ustedes en el cuatrimestre que viene van a dar física. Y hay un TP en física que es fricción. Entonces, imagínense que esto es un plano inclinado en donde le ponen una maderita. Está arriba de ese plano inclinado. Es esto que está acá. Y va a haber posiciones de este ángulo que hacen que la maderita no se mueve. Piensen en un tobogán. ¿Qué inclinación le tenemos que dar al tobogán para que cuando un niño, imagínense el tobogán así, ponga un niño acá sentado y se desplace sin llegar a adquirir velocidades muy grandes? Bueno, el esquema que uno hace para diseñar la inclinación del tobogán o la inclinación de una rampa para un lisiado para que pueda subir con un sillón de ruedas, o una rampa en la cual tengo que transportar cosas, se piensa de esta manera. Entonces pongo este plano inclinado, pongo el pesito que representa al niño o al señor en sillón de ruedas o lo que fuera, y digo, ¿qué inclinación le tenemos que dar a este plano para que esto no se mueva? Entonces decimos, ¿cómo viene la mano acá? El peso siempre se representa como
una carga vertical, porque el peso es justamente la atracción gravitatoria. Entonces en física ustedes le van a decir a esto peso. Y básicamente van a tener que descomponer el peso en una dirección paralela al plano de apoyo y una perpendicular al plano de apoyo y en una paralela. ¿Cuándo este pesito, con qué inclinación lo tengo que llevar de manera tal que se empiece a deslizar? Yo estoy descomponiendo esto, lo mismo que estoy haciendo acá. A este peso lo estoy descomponiendo en la proyección que es perpendicular a ese plano y en una paralela al plano. En este caso son ortogonales. Entonces, esto que estamos viendo es de mucha utilización en física. Y cuando uno descompone así un vector en una dirección dada y en otra ortogonal a la dada, se llama descomponer. Cada uno de estos sumandos es una componente vectorial. Y decimos, lo que tenés acá, que se puede pensar que este pedacito, la que está arriba del vector B, se llama componente en la dirección de B del vector U. Es nada más que eso. ¿Te mareé? No, profe, entendí. Bárbaro. Ah, bueno. Yo Gracias. siempre doy el ejemplo de qué manera una persona que está encargada de hacer una rampa de acceso a un lugar, qué inclinación le tiene que dar para que no salgamos no nos resbalemos. Esa es la idea de la descomposición. Entonces, el peso de una persona tipo se piensa como vertical y que la componente inclinada no te tumbe. Básicamente, esa es la idea. Es muy burda la manera en que lo dije recién, ¿eh? Entonces, sigamos acá. Una definición alternativa de la proyección es, si U y B son vectores distintos de cero, la proyección de U es el único vector que tiene estas propiedades. La proyección de U sobre B es paralelo a B, es lo que acabamos de ver, y este vector es ortogonal. Básicamente estamos diciendo siempre lo mismo con distintas palabras. Estamos pensando, eso que está escrito ahí es lo mismo que yo estaba dibujando. Tengo el vector B, tengo el vector U y descompongo el vector B, perdón, el vector U en, vamos a cambiar el color. ¿Qué hacemos? Tiramos una perpendicular desde U hasta B y tengo este pedacito y este vector. Este que está sobre B es este y se llama proyección de U sobre B. Y este que es perpendicular, por eso siempre hacemos esto, este se llama W. Entonces, en nuestra cabeza, cada vez que hacemos proyecciones, estamos pensando en que queremos escribir un vector como la suma de dos. Y si yo ahora quiero esta componente, ¿qué hago? A la proyección la paso restando, que es lo que está escrito acá. Esto es W. Y esta es la proyección propiamente dicha. Nada más que eso. Y ahora pregunto, ¿cómo cambia la fórmula de proyección si lo que quiero calcular es proyección de B sobre U? Si nosotros dijimos o definimos la proyección de U sobre B es el producto escalar entre U y B, dividido el módulo de B al cuadrado por el vector B. ¿Cómo se transforma esta expresión cuando yo proyecto al revés? Entonces, fíjense, la barra de división sigue estando. En el numerador aparece el mismo producto escalar. Pero ustedes tienen que recordar que como ahora estoy proyectando a B sobre U, acá va a aparecer el módulo de U al cuadrado y aquí va a aparecer el vector U. Profe, ¿Mazo? ¿Sí? ¿podría de vuelta explicar el 2? O sea, cuando U es ortogonal a B. Bien.
Entonces, vos estás descomponiendo un vector, esto es lo que tenés que tener en tu cabeza. Este vector lo descomponés en esto, en proyección de U sobre V, más una cosa que se llama W. ¿Qué propiedad tiene este vector? Este vector es paralelo al vector B. Y este vector W es ortogonal. Yo cuando hago ese simbolito es lo mismo que perpendicular. O estamos hablando de ortogonalidad. Ese vector W es ortogonal a B. Eso sale de la descomposición vectorial. Yo lo armo de esa manera. Entonces ahora te digo, ¿cómo despejás la componente ortogonal de esta suma? ¿Qué haces? No sé quién me habló. Yo, profe. Dale, si yo quiero despejar W, ¿qué cuenta hago? Y acá está W sumando a la proyección. ¿La paso a esta restando? ¿Te parece? Yo puse, tengo anotado, U menos, entre paréntesis, U por B dividido, B a la cuarta por B, algo así. Bueno, si vos tenés anotada esa fórmula, espérate que yo recupero el lapicero. Vos me decís que es U menos U por B dividido el módulo de B al cuadrado por el vector B. ¿Y esto qué es? ¿Esto no es la proyección de U sobre B? Mira, acá está la definición. Sí. Ajá, ya está dicho que... Y ella terminó, no es más. Ah, bueno, entonces sí entendí bien. No le busqué cosas raras. Disculpe, profe. Entonces, con todo este lío que les acabo de hacer, yo quiero que calculen la proyección de U sobre B con esos datos. ¿Cuántos minutos necesitan? Yo me fijo, son... estoy acá con el celu, el horario que es. Mi celu dice que son... estoy con cualquier cosa, no con horario. La 1 y 2. La 1 y 2 minutos. ¿Les parece bien dejarlos trabajar hasta las 1:15? Y si terminan antes, ¿me avisan? Dale, profe, sí. Bueno, profe. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo necesito que recuerden? Quiero calcular la proyección de U sobre B, pero yo quiero más. Aparte, quiero que calculen el W. ¿Está? Y acuérdense que está escondido acá que U se puede escribir como la proyección de U sobre B, no dividido, más este W que es un vector. Y si pueden, hagan el dibujito para ver si les sale. Yo interrumpo la grabación un ratito para que no haya 10 minutos y después me olvido de no reanudar y pierdo la grabación. Muchísimas gracias por recordármelo. Entonces, queremos calcular la proyección. Ya vemos que la proyección tiene formulita que es el producto escalar en el numerador dividido el módulo del vector B al cuadrado por el vector B. Entonces, ahora vamos a calcular la magnitud de B, o módulo. Es la raíz cuadrada de 1 más 1. Sí. Esto elevado al cuadrado. O sea que es 2, la raíz cuadrada es 2. Entonces venimos acá y ¿qué hacemos? 5 dividido 2 por el vector B, que es I más J. Bueno, vengo acá. Pero, profe, ¿por qué 2 directamente? Porque es... Se anula con la raíz cuadrada. Acá me faltó un cuadrado. Es ¿Y la raíz del otro?
O sea, no, la magnitud del otro. No, porque la magnitud del otro Ay, se te ve, confundí. es proyección eso, y vos estás pensando en el ángulo. Sí, perdón, No, no hay perdón. drama, no hay drama, está muy bien la pregunta. Entonces, si yo ahora distribuyo, me va a quedar 5 medios y más 5 medios j. Si les gusta escribir en forma binómica el vector, tiene una componente en el eje X de 5 medios y una componente en el eje Y de 5 medios también. O si no les gusta escribir los vectores así, los pueden escribir como par ordenada. ¿Llegamos todos al mismo numerito? Sí. Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces ahora yo quiero despejar de esta expresión el vector ortogonal, W. ¿Qué tengo que hacer? Y acá me dice, si este se queda acá, este pasa restando del otro lado, o sea que W es el vector U menos el que acabamos de calcular. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? El vector U es... ¿Ustedes quieren que yo lo escriba de varias formas? Así vemos que da lo mismo escrito de todas las formas posibles. 2 más 3j. Escribo el vector U en forma binómica. Menos 5 medios por I más 5 medios por J. O lo escriben en forma de puntito, que es el 2, 3 menos 5 medios, 5 medios. Y cuando lo miran así, se acuerdan que estas son matrices. ¿Y cómo se restaban las matrices? Elemento a elemento, componente a componente. Y acá fíjense cómo se trabaja acá. Todo aquello que esté multiplicado por el vector I, se hace la operación y van a llegar a que esto es 2 menos 5 medios por el vector I más 3 menos 5 medios, todo por el vector J. Y ahí tengo armado el vector U. Entonces, uno lo puede escribir vectorialmente, y ahora voy a usar otra notación. El vector U lo puedo escribir también como el vector, así, 2, 3. Es igual al vector proyección, que nosotros lo obtuvimos recién, 5 medios, 5 medios, más el vector W, que no hice las cuentas, ¿no? ¿Cuánto da W? 2 por 2, 4, menos 5, esto da menos 1 medio por I. Menos un medio y un medio. Más 1 medio por J, perfecto. Entonces acá me da menos 1 medio y acá 1 medio. Este es proyección y este es W. Y este es el señor U. Básicamente eso es lo que estamos viendo aquí. Cómo escribir un vector como suma de otros dos que son perpendiculares entre sí. Uno se llama proyección y el otro es el ortogonal, y el vector proyección es paralelo al vector sobre el que estoy proyectando. Esto está totalmente resuelto. Aquí lo tienen. Cómo calculamos la proyección, y ahí tienen el dibujo a escala. ¿Profe, con puede mostrar los Sí, cálculos anteriores? Sí, cómo no. Acá esto. No, las anotaciones que usted hizo, o las borró. No puedo. Se borraron todas. ¿Querés que las escriba de nuevo? Las escribo de nuevo, no tengo problema. Me falta lo de cuando estamos calculando W, ¿no? Acá lo tenés, mira, W es U menos proyección. Ahí está. Sí, gracias. Es U menos la proyección, está escrito así. Lo único diferente que hice yo recién es que escribí de otra manera. Dije que el vector proyección, acá, el vector ortogonal, lo podíamos escribir como menos 1 medio, como una matriz fila, o lo podemos escribir como una columna. Son todas notaciones iguales, es para lo mismo. ¿Ahora Gracias. sí? Sí, Bueno. Y con esto
terminamos vectores en el plano. Entonces, si uno hace un poquitito, un pequeño repaso, empezamos con, me voy para atrás, la definición de vector. Acá está el dibujito de la descomposición y las proyecciones, fíjense. Lo tienen al principio. Entonces, empezamos con la definición de vector, cómo lo podíamos describir, definimos magnitud y dirección, cómo se distribuyen los distintos cuadrantes y cómo podemos calcular magnitud y dirección de un vector de acuerdo a los signos de las componentes, a los signos de la componente en X, componente en Y, siguiendo por todos los cuadrantes. Si está en el primer cuadrante, las dos son positivas; si está en el segundo, la X es negativa, la Y positiva; si está en el tercero, ambas negativas; y si está en el cuarto, X positivo y negativo. Después fuimos haciendo cálculos de distintos vectores, y acá estuvimos jugando que si tenemos un vector en el segundo cuadrante, ¿qué travesura nos hace la calculadora? Nos da el vector en el cuarto, y le teníamos que sumar al ángulo 180 grados. Cuando lo teníamos en el tercero, lo reduce al primero, y ahí le sumábamos 180. Y si lo teníamos en el cuarto, al valor de la calculadora le sumábamos 360 o 2pi si era un ángulo medido en grados o en radianes. Vimos casos especiales de cuando los vectores son verticales, o sea que están sobre el eje Y, que forman un ángulo, tienen una dirección de 90 grados, si la componente en Y es positivo, 270 si la componente en Y es negativa. ¿Y qué pasaba con los vectores que tenían componente en X positiva? El ángulo era 0 grados, y la componente en X negativa era de 180. ¿Qué pasaba con un vector cuando se lo multiplicaba por un número? Al módulo del vector se lo multiplicaba por el valor absoluto del número, y multiplicar un número por un vector te daba otro vector que tenía la magnitud modificada por el valor absoluto del número, y la dirección dependía de si el número por el que multiplicábamos era positivo o negativo. ¿Cómo se sumaban? Usábamos la regla del paralelogramo. ¿Cómo se restábamos? Le sumábamos al primero el opuesto del segundo. Después vimos los vectores unitarios, que eran justamente los de la dirección X e Y, y vimos acá que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal de los vectores unitarios. ¿Cómo calcular un vector unitario? Que tenga igual dirección, dirección opuesta o una longitud determinada. Lo tienen todo resumido en el PowerPoint. Seguimos con más cuentas. Acá seguimos con el hecho de que las componentes de un vector unitario, la componente en X se llama coseno de tita y la componente en Y se llama seno de tita. Ahí tienen el cuadro resumen que está en el libro, que es muy útil. Tienen que aprender a usarlo. Hoy empezamos con cosas nuevas, que era el producto escalar entre dos vectores. Es una definición. Se hace haciendo el producto de componentes iguales y se suma. Estamos en el plano. Entonces aquí hay dos componentes. Si estuviésemos en el espacio, va a haber una tercera, que es la del eje Z. Esta se cumple también en el espacio. Si yo multiplico escalarmente un vector consigo mismo, me da el módulo del vector al cuadrado. Y definimos el ángulo entre dos vectores como el menor ángulo que forman esos vectores. Y empezamos a ver qué pasaba cuando el ángulo era 0, paralelos de igual dirección; cuando el ángulo era 180, paralelos de dirección opuesta; y definimos el coseno entre dos vectores, y encontramos aquí, cuando pasamos multiplicando módulo de U por módulo de B al coseno del ángulo, otra definición del producto escalar entre dos vectores. Hicimos cuentitas, de nuevo reforzamos el concepto de paralelismo, y apareció el de perpendicularidad, que está asociado al producto escalar igual a 0. Y el concepto de proyección, que tienen una síntesis grande con el último ejercicio. Con esto termina lo que nosotros tenemos preparado de vectores en el plano. Tenemos que agregar una componente más porque queremos ir a vectores en el espacio.
Y cuando nos vamos al espacio, tenemos que se nos complica un poco la visualización porque ahora hay que pensar en 3D. Hoy veíamos las cosas en el plano, ahora estamos mirando en el espacio, un espacio tridimensional. Entonces, cuando empezamos a dibujar los vectores, se nos complica porque aparecen los dibujitos en perspectiva. Y nosotros utilizamos esta notación y las flechitas están indicando el eje positivo. O sea, tengo un eje X positivo que viene hacia nosotros, el eje Y positivo que va hacia la derecha, y el eje Z, que es la nueva dimensión, es positivo hacia arriba. Y el sistema de la figura se conoce como terna o coordenadas de mano derecha. El índice, el dedo medio y el pulgar nos indican los signos de los semiejes positivos. Esto es una convención, no todo el mundo usa esta regla. Entonces, puntos en el espacio. Ahora, un punto en el plano alcanzaba con dar las coordenadas X e Y. Ahora estamos en el espacio, tenemos que dar una tercera coordenada y se complica cuando uno quiere dibujar. Entonces, si quiero representar el punto 3, 5, 7, fíjense lo que me pasa. Tengo que moverme 3 unidades para X, 5 unidades para Y y 7 unidades para Z. Y después armar todo el esquema este volumétrico. Y este puntito que está acá está como vértice de un prisma que tiene de base un rectángulo de 3 por 5 y tiene como altura un segmento de 7 unidades. Pero fíjense, este puede ser un vector que tiene origen en el origen de coordenadas y extremo en el extremo del vector. Por eso siempre hablamos de vectores puntos. Entonces, ¿cómo se suma? Y puedo ir 3 unidades para X. A continuación le sumo 5 unidades paralelas a Y. Y después hago 7 unidades para Z. Y fíjense que este punto está representado en las 3 coordenadas. Me muevo 3 para X, 5 para Y y 7 para Z. Si tengo que representar el 3, 6 menos 3 medios, se me complica un poco. ¿Por qué? Y porque tengo 3 unidades positivas para X, 6 unidades positivas para Y, y tengo menos 3 medios, o sea que tengo que ir para abajo. Está por debajo de este plano XY que para nosotros es el plano del piso. Entonces, Profe, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de la forma? vos tenés que, lo que yo sugiero en el espacio es que trabajes algebraicamente. Este tiene las 3 componentes positivas, estaría, cuando uno está pensando en el espacio, vos te haces un dibujito así, y decís, esto es un plano, que es el plano del piso, acá está el eje X y acá el eje Y. Este es el eje Z, tenés acá, esto es vertical. Y acá tenés el eje XZ, representa, esto es otra cosa. Entonces, cada vez que vos querés representar un punto, te fijás, lo que yo dibujé es X positivo, Y positivo, Z positivo. Entonces, lo que uno dice es, bueno, me doy cuenta en función de los signos, a dónde está. Este está en el primer cuadrante, en el primer octante, perdón, porque Claro, ahora es en el espacio. es en el Tridimensional. espacio. Es como, yo siempre les digo, agarren una naranja y córtenla en vertical en 2 direcciones perpendiculares y después córtenla al medio. ¿Cuántos pedazos le quedan? 8. 8 triangulitos como el que yo dibujé ahí. Entonces, Profe, ¿sí? perdón, se me cortó el internet y recién entro y me quedé cuando decía de cómo sería la resta. Bueno, si no veo el video, sí, ya se avanzó mucho.
No sé qué recta. No recta, sino que me quedé cuando estaba haciendo el triángulo en el primer. Ah, básicamente vos querés ubicar un punto que tiene coordenadas 3 para X, 5 para Y y 7 para Z. Las 3 son positivas. Entonces te parás acá. Primero dibujás los ejes en sentido positivo. Marcás 3 en el sentido de X. Llegaste hasta acá. Ahí. Después te moves 5, porque esto mide 5, paralelo al eje Y. Y de acá te moves 7 para arriba, paralelo al eje Z. El punto está acá. Eso es nada más. Y si querés dibujar el 3, 6 menos 3 medio, tenés 3 para X, 6 para Y, y ahora tenés que ir para abajo en la Z. No me pidan que dibuje algo en X negativo e Y negativo, porque no, es un lío. Por eso lo que uno hace es manejarlo algebraicamente. Tengo una pregunta, ¿nos pueden hacer, claro, nunca nos van a hacer graficar, ¿no? Pues yo lo No, intenté hacer y no me quedó nada que ver. en 3D no tiene Es casi sentido. imposible. Tenemos que hacer una clase de dibujo. Y para colmo está en Claro. perspectiva. Sí, igual algebraicamente es lo único que vamos a hacer, ¿no es cierto, profe? Así es, señor. Entonces, y lo mismo pasa acá, fíjense. Si yo quiero calcular la distancia entre dos puntos, ¿ustedes qué dicen? Bueno, en el plano es recontra fácil. En el plano, si yo les doy este punto P y este punto Q, y quiero calcular esta longitud, y te doy las coordenadas, fíjate. Esto es XP y P, esto es XQ y esto es IQ. Entonces digo, pero che, mira qué interesante. Si yo quiero calcular esta longitud, me doy cuenta que uso el sistema de referencia y se me queda formado un triángulo rectángulo acá. ¿Qué dimensión tiene esto? Y es la diferencia entre, ¿cuánto mide esto? Y a XQ, que se mide desde el 0 hasta acá, le saco el XP. Y me queda la base de ese triángulo. Y aquí arriba, ¿cómo es? Esto es el I sub Q desde el 0, y esto ¿quién es? El I sub P. Y este cateto mide esto. Y después me acuerdo de Pitágoras y digo, ah, mira qué bien, tengo los dos catetos y puedo calcular la hipotenusa. ¿Cómo es la longitud de ese segmento PQ en el plano? Y va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de ordenada, XQ menos XP, un cateto, más, y acá sigue la raíz cuadrada, más el otro cateto al cuadrado, que es I sub Q menos I sub P. Y si no me creen, busquen en YouTube el teorema de Pitágoras por Lelutier, que está genial, si no se acuerdan de eso. Básicamente tengo un triángulo rectángulo en donde la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos y le hago la raíz cuadrada. Y ahora les digo, ¿cómo será en el espacio? Cuando yo le vengo diciendo que es prácticamente lo mismo, nada más que hay que agregarle la tercer componente. Y en el espacio le agregamos la tercer componente. Entonces, la distancia entre P y Q, si estaba en 2 dimensiones, no está esto. Pero ahora estoy en el espacio. Entonces tengo que tener en cuenta en el cálculo de esa dirección justamente la tercer componente. Entonces, si yo ahora les pido que hagamos esta cuentita, quiero calcular la distancia entre P y Q, ¿qué tengo que hacer? ¿Ustedes me lo dictan? ¿Qué cuenta tengo que poner acá? Menos Sería 3 y menos 3 4 al menos 4. cuadrado. Menos 4. Bueno, Menos 3 menos 4. en general, ¿ustedes aceptan una sugerencia de la profe? Sí. Yo puse PQ. Entonces siempre es coordenada de Q menos coordenada de P. Entonces acá, ¿cómo lo pongo? 4 menos menos 3. 4, claro, más 3 quedaría. Perfecto. Más, ahora, ¿qué tengo que poner? 2, Menos Profe, 1, menos 2. 4,
No. Es esta componente menos esta. ¿Por, Es por lo qué que- usa usted Ahora Q sería sobre P 3 en vez de P sobre Q? Porque para que nos quede para después. Cuando yo digo, acordate que tenemos segmentos orientados. ¿Qué Sí. significa PQ? Que el origen es P y Y termina Q, en sí, Q. al final. ¿Mm? Entonces, tenelo como norma. Y si yo te pido calcular QP, entonces vos sabés que tenés Queda acá al revés. Q y acá tengo P y es al revés. Esto nos sirve para otras cosas. Acá no se nota porque está el cuadrado. Pero si está Ajá. escrito PQ, tomalo como norma. Nos va a dar lo Bien. mismo en distancia, ¿eh? Porque pierde el signo. Pero sirve para otras cosas. Y tomalo como norma porque es más fácil después. Y acá que tengo que poner la componente en Z. 5. 3 menos 5. 3 menos 5. Siempre es final menos inicial. Pónganlo como norma. Y bueno, estamos, la raíz cuadrada es 4 más 7, 4 más 3 es 7, al cuadrado es 49, más 3 menos 3 al cuadrado es 9, y 3 menos 5 es menos 2, al cuadrado es 4. Perfecto. Pero acuérdense de esto, si está pedido PQ, siempre es coordenada final menos inicial. En la longitud no se nota, pero cuando yo les pida las componentes de PQ dados por dos números, por dos puntos, es la cuenta que les estoy haciendo. Y ahí el signo tiene importancia. Entonces, si yo borro todo eso, lo debo tener calculado. Ahí está. Acá hay algo que no está bien. Acá hay un error, miren. Acá hay un error. Quedaba 4 más 3. Claro, ahí hay un error. Bueno, háganme acordar. No, lo tengo que resolver porque está 4 menos menos 3. Acá hay un error. Esto después lo corregimos. Estaba bien lo que yo había escrito. Menos 1 menos 2, 3 menos 5. Me comí el signo menos de acá. O a lo mejor le cambio el signo acá y no corrijo nada. ¿Está? Pero cuando vean el video tengan en cuenta que eso está incorrecto. Como está escrito, sería 4 menos menos 3, todo al cuadrado. ¿Está? Hay un error en el PowerPoint. Muy bien. Magnitud de un vector. ¿Cómo era la magnitud de un vector? ¿Era la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado? En el plano, si yo les daba el vector B igual a 2 menos 3 y les pedía la magnitud de B, ¿qué tengo que hacer? 2, la raíz de 2 Raíz de 2 al cuadrado menos. menos la raíz de 3 al cuadrado. Ojo, que esto es raíz cuadrada de 4 más 9. La magnitud se pierde el signo porque está elevado al cuadrado. Tengan cuidado con eso. Entonces, ¿cómo será en el espacio? Fíjense, por conveniencia siempre tomamos el origen de coordenadas y si el vector tiene por componentes x y z, su magnitud es justamente lo que escribimos acá. ¿Cuánto da la magnitud de ese vector? Soy toda oído, a ver si no tengo error. Magnitud de b, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de 1 1 al cuadrado más 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. más menos 2 al cuadrado. Muy bien. Raíz de 30 es. Y acá tenemos 4 más 1, 5 más 25 es raíz cuadrada de 30. Excelente. Es lo que está escrito ahí. ¿Vamos bien? Hasta ahora no tengo nada nuevo. Suma de vectores y multiplicación por un escalar. ¿Cómo se sumaban los vectores? Componente a componente, porque los pensaba como matrices. Y cuando multiplicaba un vector por un número, cada componente se multiplicaba por un número, porque lo pensaba como una matricita. Acá es exactamente igual, nada más que Una tengo columna tres. más.
Tengo una columna más, exacto. Fíjense, si el vector U es x1 y 1z1 y el vector B es x2 y 2z2, cuando sumo es x1 más x2 y 1 más y2, z1 más z2. Y si multiplico al vector por un número, básicamente lo único que me aparece es la tercer componente multiplicada por el número. ¿Y qué hacía cuando yo miraba, que debe ser la transparencia que sigue, la magnitud de alfa por el vector U? ¿Cuál era la regla? Era el valor absoluto del número por la magnitud del vector que había dado. O sea que a la magnitud, al módulo del vector, se lo multiplicaba por el valor absoluto del número. Esto era en R2. Y en R3 es lo mismo. Que debe ser, bueno, no está escrito, pero se los dije yo. Suma de vectores y multiplicación por un escalar. Hacer suma en el espacio es una locura si la queremos hacer gráficamente. Y lo mismo me está pasando cuando hago multiplicación por un escalar, pero si, fíjense qué interesante acá. Si el número por el que multiplico es positivo, fíjense la flechita del vector multiplicado y el vector U original van para el mismo lado. Y si alfa es un número negativo, en este caso -1, U va para arriba y -1 por U va hacia abajo. Entonces, si alfa es positivo, me devuelve un vector paralelo al dado. Y si alfa es negativo, me devuelve un vector con dirección opuesta. Y cuando sumo vectores, dibujarlo es muy complicado, pero nosotros sabemos que para sumar vectores directamente sumamos las componentes. Y no nos preocupamos de dibujarlo, porque es muy complicado dibujarlo. Fíjense que yo estoy repasando suma, multiplicación de un número por un vector, o un escalar por un vector, ¿qué le hace? Vector unitario. ¿Cómo se calculaba un vector en R2 de magnitud 1? Y decíamos, U es igual a A1, B1, A1, A2. Y si yo quiero el unitario, ¿cómo lo hacíamos? Hacíamos U dividido su magnitud o módulo. Si yo ahora a U lo tengo como A1, A2, A3, el unitario de U en el espacio, ¿cómo va a ser? Y es el vector U dividido la magnitud de U. ¿Y cuál es la única diferencia? La componente en Z que tengo que agregar. Fíjense que lo que yo les dije hace un rato, que manejando bien el plano, uno sabe el espacio, salvo algunas pequeñas diferencias que vienen ahora. Bien, ¿cuánto da esto? ¿Cómo es el vector unitario de este vector? Tengo que usar esta formulita. ¿Cuánto da la magnitud de ese vector B? ¿Están de acuerdo con lo que acabo de escribir? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, el unitario, que lo llamamos U, era B dividido la magnitud de B. Esto es una B corta, me salen todas iguales. Entonces es el 1, 2, 3, vector, sobre raíz de 14. ¿Y cómo lo escribimos? Y bueno, hay tantas formas de hacerlo, porque es 1 sobre raíz de 14, 2 sobre raíz de 14, 3 sobre raíz de 14. Y ese sería el vector unitario del vector D dado. ¿Les parece difícil? Por ahora no. Profe, ahí nomás. ¿Cómo? El vector unitario es ahí nomás. Ahí Hacemos nomás. eso y Fíjate, calculemos la magnitud de B. Entonces el vector unitario de la dirección B va a ser B dividido su magnitud. sí, porque yo en los ejercicios del primero, Ajá. algunos y a mí se me reconfundía, se me mezclaba con otro.
Pero ahora lo tengo más claro. ¿Ahora se te aclaró? Bueno, eso está muy bueno, che. Dirección de un vector en R3. Esto es diferente. ¿Cómo definimos la dirección en el plano? Si yo tenía R2, ¿qué decíamos? Si tenía un vector cualquiera, supongamos el vector B, la dirección de un vector en el plano, en R2, era el ángulo que formaba con, esto es lo que nosotros llamamos phi o tita, no me acuerdo, el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. ¿Se acuerdan de eso? Y ahí fui caminando, si el vector estaba con el punto final en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, y hicimos un montón de cuentitas. Cuando yo estoy en el espacio, tengo que dar el ángulo que forma con el eje X, con el eje Y, con el eje Z. Esto es diferente. Entonces, fíjense, no podemos definir un vector en R3 como el ángulo que forma con el eje X positivo, no. Tenemos que referenciar la posición del vector a los 3 ejes coordenados. Esa es la única dificultad. Es como que nosotros deberíamos ubicarlo, o sea, si lo damos con respecto al eje positivo, lo que tendríamos es muy limitado el concepto de vector. Entonces, la dirección de un vector V en R3 se define como el vector unitario del vector. Ténganlo ahí. Y a su vez, decimos que alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X, beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y positivo, y gamma es el ángulo que forma el vector con el eje Z positivo. Entonces, acá en este lío de dibujito, que está sacado del libro, entonces fíjense, tengo el eje Z, el eje X y el eje Y. Y el vector es este que voy a remarcar en rojo. Entonces, alfa, lo voy a dibujar en rojo. Lado origen, el eje X positivo. Lado final, el vector. Acá tienen que usar la imaginación, ¿eh? Beta, el ángulo que forma en el espacio, ¿qué cosa? Lado origen, el eje Y. Lado final, el vector. Ese es el ángulo beta. Y el tercer ángulo, no sé si lo alcanzan a ver. Allá. Es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Acá está el eje Z. Y es este angulito que va sobre justamente el vector. Esto es importante para ustedes. Estos 3 ángulos se llaman ángulos directores del vector B. Ahora tenemos una complicación, porque tengo que dar 3 componentes del vector. Una que tenga que ver con el eje X, una con el eje Y y otra con el eje Z. Al ángulo que forma el vector con el eje X se lo llama alfa, al que forma con el eje Y positivo se lo llama beta, y al que forma con el eje Y con el eje Z se llama gamma. Esos vectores se llaman, perdón, esos ángulos se llaman ángulos directores del vector. Y acá, por definición, cada uno de ellos es un ángulo que está entre 0 y pi, entre 0 y 180 grados. Definición, convenio, eso lo tienen que manejar así. Entonces ahora, cuando venimos acá, al coseno del ángulo alfa, se lo llama coseno director del X, al coseno del ángulo beta se lo llama coseno director en la dirección Y, y al coseno del ángulo gamma se lo llama
coseno director con respecto al eje Z. Y lo que ustedes tienen que pensar es que yo les di a ustedes un vector B que es igual a x0, y0, z0. B con el eje X forma el ángulo alfa. Entonces, B con el eje Y positivo forma el ángulo beta y B con el eje Z forma el ángulo gamma. Si yo hago la componente en X dividido la magnitud del vector, este cociente se llama coseno de alfa y es el coseno director en la dirección de alfa. Lo mismo hago con la componente en Y y lo mismo hago con la componente en Z. Pero si ustedes miran, definimos el vector unitario, ¿no? El unitario lo habíamos definido como el vector B dividido su magnitud. Y esto no es nada más que hacer x0 dividido magnitud de B, y sub 0 dividido magnitud de B, z0 dividido magnitud de B. Yo cuando construyo un vector unitario, sus componentes son el coseno, o sea, cuando armo el vector unitario, lo puedo escribir como coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, por la definición de unitario. Es nada más que cambiarle el nombre. ¿Y qué longitud tiene un vector unitario? Si yo hago la magnitud de un vector unitario, por definición esto tiene que dar 1. Y si yo la quiero calcular con esta cuentita que está acá, ¿qué van a hacer? Y el módulo del vector unitario, o magnitud del vector unitario, es la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado más la componente en Z al cuadrado. Entonces de acá surge una cosa muy importante geométricamente, que la suma de los cosenos directores de un vector al cuadrado, la suma del cuadrado de los cosenos directores, lo dije mal, y le hago la raíz cuadrada, esto tiene que dar 1. Es muchísima información, pero todo está relacionado con el plano. Nada más que en el plano hay un solo coseno director. Entonces, si acá miramos, si B es un vector unitario, su magnitud es 1, y la definición, por definición de los cosenos, fíjense que básicamente si la magnitud de B es 1, la componente en X va a ser el coseno de alfa, la componente en Y el coseno de beta y la componente en Z el coseno de gamma, y además se verifica esta cosa tan terrible que está escrito acá, que básicamente, ¿qué es esto? Si yo elevo al cuadrado las componentes y las sumo, y le saco la raíz cuadrada, ¿qué es? La magnitud del vector, pero esa magnitud, ¿cuánto es? 1. Y acá está demostrado analíticamente. A mí lo único que me interesa que se acuerden es esto. Si yo tengo un vector unitario, cada componente de ese vector unitario es un coseno director. Y cuando sumo cada componente al cuadrado, esta cuenta me tiene que dar un 1. Si no, alfa, beta y gamma no son ángulos directores. Bien, ¿cómo vamos? Bien. Bien, yo X sub 0, profe, ¿qué significaría? O sea, ¿qué cosa? X sub 0, Y sub 0. Son las componentes, acordate, el punto era X0, Y0, Z0. Si vos unís ese punto con el origen de coordenadas, te da el vector que tiene punto origen en el origen de coordenada y punto final en las componentes. Entonces, X0, Y0, Z0 son las componentes de ese vector. X0 en el sentido de X, Y0 en Y y Z0 en Z. Claro, gracias. ¿Está? Bueno.